Buenas noches, vamos a proceder a grabar el video correspondiente a lo que es caja torácica y proceso ventilatorio. Como objetivos de la sesión tenemos describir las articulaciones de la caja torácica y su relación con la columna vertebral, analizar el proceso ventilatorio desde el punto de vista articular, analizar el proceso ventilatorio considerando la actividad muscular. Empezamos. En la siguiente imagen ustedes pueden ver dos vértebras dorsales contiguas. ¿Qué destaca una vértebra típica? La presencia de un cuerpo vertebral, un pedículo vertebral, una apófisis articular superior con su carilla que siempre mira a la cara posterior, una apófisis articular inferior con su carilla articular que siempre mira hacia adelante, una apófisis transversa, una para cada lado, una lámina vertebral y una apófisis espinosa. Igual en lo referente a la descripción de la vértebra dorsal que se ubica por debajo de ella, la subyacente. ¿Qué más destaca? La articulación intervertebral y la articulación interapofisiaria. Como ustedes saben, la intervertebral es una anfiartrosis verdadera y la articulación interapofisiaria vendría a ser una artrodia. Una artrodia, tomando en consideración que ese tipo de articulación se define como artrodia a nivel cervical y a nivel torácico o dorsal en este caso. El nombre correcto sería torácico. A nivel lumbar sabemos que se conoce como trocoide. Muy bien. Ahora, detallando algunas otras características, la presencia a este nivel del agujero de conjunción, que como ustedes pueden ver está delimitado a nivel anterior por lo que es el cuerpo de las dos vértebras que se encuentran contiguas, la extremidad posterior del disco intervertebral, la región inferior del pedículo vertebral superior, la región superior del pedículo vertebral inferior y las apófisis articulares, tanto la superior como la inferior. Muy bien. Ahora, ¿en qué destaca una vértebra torácica? Uno, por la presencia primero de un cuerpo que es un poco más circular que a nivel de una vértebra cervical, y no presenta a nivel superior crestas semilunares como sí las tiene la vértebra cervicales, pero sí destaca a nivel lateral la presencia de unas carillas articulares. Si visualizamos la vértebra que se ubica por debajo, encontramos una semicarilla articular superior y una semicarilla articular inferior. Cuando una costilla se articula a este nivel, por lo general no lo hace solo en el cuerpo de una vértebra torácica. La cabeza de la costilla no se articula solo en el cuerpo de una vértebra torácica, sino que lo hace a nivel de dos vértebras contiguas. Por eso, si analizamos estas dos vértebras dorsales, vemos que en la región inferior de la vértebra suprayacente hay una semicarilla articular inferior y en la región superior de la vértebra subyacente una semicarilla articular superior. Quiere decir entonces que la cabeza de la costilla se va a ubicar justamente en este espacio, el contenido entre dos cuerpos vertebrales contiguos. Es más, se va a relacionar con el extremo lateral del disco intervertebral. Otro detalle característico de este tipo de vértebras torácicas es que a nivel de la apófisis vertebral encontramos una semicarilla articular. Una semicarilla articular para el tubérculo costal de cada una de mis 12 costillas. De repente la costilla número 11 y la costilla número 12 ya no posee tubérculos costales tan prominentes como las costillas superiores, pero se sigue describiendo la articulación costo transversa a ese nivel. Con referente a los movimientos que ustedes pueden ver se desarrollan en esta columna o en estas dos vértebras contiguas, el movimiento de extensión que indica la imagen número 4, en el cual la compresión posterior facilita el desplazamiento anterior del minúsculo pulposo, y una flexión de columna vertebral cuya compresión anterior condiciona un desplazamiento posterior del minúsculo pulposo. Perfecto. En esta siguiente imagen ustedes pueden visualizar, primero en la imagen que está a mi izquierda, a la izquierda de ustedes, la estructura de la caja torácica básica. Quiere decir una vértebra torácica o dorsal típica con su cuerpo vertebral, sus pedículos vertebrales, su apófisis transversa, sus láminas vertebrales y la apófisis espinosa, que como ustedes ya vieron en la imagen anterior, es bastante pendiente, posee una inclinación bastante marcada hacia abajo. Muy bien. ¿Qué más visualizamos? Una costilla, la cual va a poseer un extremo anterior,
un cuerpo y un extremo posterior. Lo que suele delimitar el extremo anterior del posterior vendría a ser los ángulos. Quiere decir que entre el extremo anterior y el cuerpo hay un ángulo anterior de la costilla. Entre el cuerpo y el extremo posterior hay un ángulo posterior de la costilla. Vemos que estas costillas se van a relacionar a nivel anterior con el esternón, lo que no implica que la extremidad anterior de las costillas se vaya a articular con alguna porción del esternón, sino que la relación que hay entre ellas es por discos cartilaginosos, por cartílagos hialino. ¿Sí? Por cartílago hialino, que vendrían a ser los cartílagos costales u osteocondrales o condroesternales. Pueden definirlo de varias formas. Vamos a dejarlo mejor como cartílagos condroesternales. Muy bien. Ahora, en la región posterior ustedes pueden visualizar las dos articulaciones que se les mencionaron. Aquí tienen la articulación costovertebral, la cual se caracteriza como una artrodia, y la articulación costo-transversa. Como les mencioné, la articulación costovertebral está diseñada o está conformada por la cabeza de una costilla y el cuerpo de una vértebra torácica, tomando en consideración que en la mayoría de articulaciones costovertebrales, una cabeza costal se relaciona con dos cuerpos vertebrales. Y acá tenemos la articulación costotransversa, conformada por el tubérculo costal de la costilla y la caridad articular ubicada en la zona anterior de la apófisis transversa a una vértebra torácica. Aquí sí la relación numérica va a ser la misma. ¿A qué me refiero con ello? Costilla número 3 o tubérculo costal de la costilla número 3 a la transversa de la vértebra torácica número 3. Tubérculo costal de la costilla número 5 a la transversa de la vértebra torácica número 5. Tubérculo costal de la costilla número 8 a la transversa de la vértebra torácica número 8. Aquí sí hay correspondencia. Perfecto. Ahora, esto me va a servir a mí para poder justamente visualizar esta imagen. Una imagen en la cual ustedes pueden visualizar que se ha dividido para fines prácticos lo que es tórax inferior y tórax superior. ¿Qué quiere decir estas líneas? X, X' y Y, Y'. Que a nivel del tórax o hemitórax superior o en las costillas superiores, esta línea que ustedes pueden visualizar aquí entre Y y Y' es más paralela al plano coronal. Tomando en consideración que en reposo las costillas están dispuestas hacia adentro, hacia abajo y hacia adelante, y al momento de inspirar las costillas se van a horizontalizar, lo que implica que va a haber un incremento en el diámetro anterior y transversal. Quiere decir que mi costilla se va a elevar, va a avanzar y se va a lateralizar. Repito, en reposo, en exhalación normal, mi costilla está hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro. Al inspirar, la costilla se va a elevar, se va a horizontalizar. De lo oblicuo que estaba hacia abajo, se va a horizontalizar, lateralizándose, elevándose y proyectándose hacia adelante. Esta imagen lo que quiere decir justamente es que las costillas ubicadas en la región superior, al momento de que se elevan durante la inspiración, debido a esta disposición de esta línea ubicada entre mis dos articulaciones, tanto la costovertebral como mi costotransversa, una línea más paralela al plano coronal, al momento que se eleve estas costillas va a ser más el incremento del diámetro antero-posterior que transversal, justificado debido a que esta línea conformada por ambas articulaciones es más paralela al plano coronal. En cambio, en la siguiente porción de la imagen, que hace referencia a las costillas inferiores, van a ver que la línea conformada entre mis articulaciones costovertebral y costotransversa, esta línea definida como X e X', es más paralela al plano sagital. Debido a ello, al momento de que la costilla se va a elevar durante la inspiración, mientras se va horizontalizando, es mayor el incremento del diámetro transversal que el diámetro antero-posterior. Muy bien. Y si la imagen que visualizamos es esta, la que está descrita en el número 17, se puede ver con facilidad lo que les mencioné. En reposo, la costilla es esta línea negra regular. La costilla está hacia abajo, hacia adentro, ¿sí? Y hacia atrás, si quieres decirlo así.
y si al momento de inspirar esta costilla se va a horizontalizar y al hacerlo va a generar un incremento del diámetro transversal, un incremento del diámetro antero posterior, como se describe en esta imagen, ¿no? Acá ustedes pueden ver un incremento del diámetro antero posterior, el cual predomina en las costillas superiores. Pasamos de este punto a este punto, ¿sí? De este punto a este punto, y una vista lateral vemos como la costilla masa predominio inferior pasa de esta línea regular a esta línea punteada, ¿sí? O a esta línea discontinua, habiendo un incremento en I del diámetro lateral. Entonces, justamente la disposición de este vector que une a ambas articulaciones va a definir hacia dónde predomina el incremento del diámetro de mi caja torácica durante la inspiración. Como les repito, el hemitórax superior incrementa más su diámetro anterior o antero-posterior que transversal durante la inspiración, mientras que el hemitórax inferior incrementa más su diámetro transversal que antero-posterior durante la inspiración. Y estas dos imágenes, la número 16 y la número 17, justamente sirve para destacar el hecho de que la costilla en reposo está hacia adelante, hacia abajo y hacia adentro, y al inspirar sube, se lateraliza y se adelanta, ¿sí? Incrementando mis diámetros de caja torácica. Una rápida revisión de la anatomía de la caja torácica. Acá ustedes pueden ver el esternón y 24 pares de costillas. El esternón se caracteriza por la presencia de una escotadura yugular o horquilla esternal, una carilla articular o una escotadura articular para la clavícula, una escotadura para el primer cartílago costal. Acá está el ángulo de Lewis, este es el manubrio esternal, el ángulo de Lewis, y justamente a nivel de mi ángulo de Lewis encontramos una escotadura para el segundo cartílago costal. De ahí el cuerpo de la vértebra presenta escotaduras para el tercer, cuarto, quinto, sexto y séptimo cartílago costal. Por ello es que como el esternón posee escotaduras para los cartílagos de las primeras 7 costillas, estas primeras 7 costillas van a considerarse como verdaderas. Repito, como el esternón en diferentes partes presenta escotaduras para los cartílagos de las primeras 7 costillas, estas costillas van a llamarse verdaderas. Muy bien. En la región distal del cuerpo esternal encontramos a la apófisis sifoides. Entonces el esternón posee 3 porciones: manubrio esternal, cuerpo esternal y apófisis sifoides. Ahora, siendo estas primeras 7 pares las costillas verdaderas, la costilla número 8, 9 y 10 son las 3 primeras costillas flotantes, perdón, las 3 primeras costillas falsas, en cuya extremidad interior encontramos a un cartílago hialino, el cual para poder llegar al esternón tiene que relacionarse al cartílago de la séptima vértebra o séptima costilla, perdón. Entonces, las 7 primeras costillas son llamadas verdaderas porque el esternón posee una escotadura propia para su cartílago costal. Por ello las primeras 7 o los primeros 7 pares son considerados costillas verdaderas. El cartílago que se desprende de la extremidad anterior de la costilla número 8, 9 y 10 no presenta una escotadura propia en el esternón, por lo cual no se pueden llamar costillas verdaderas. Es más, estos cartílagos hialinos, estos cartílagos costales, usan al cartílago de la séptima para así poder llegar al esternón, siendo estas entonces las primeras 3 costillas falsas. Las últimas 2 son las costillas flotantes, cuya extremidad anterior no presentan ningún cartílago costal. Acá ustedes pueden ver, no presentan ningún cartílago costal, y que se va a relacionar con caja torácica a través de aponeurosis, músculos, fascias. Muy bien. En la vista posterior destaca lo que es la articulación costo transversa, la cual, como les mencioné, va a ser regular en prácticamente toda mi columna vertebral. La cuerda ayuda a esta imagen a distinguir bastante bien la forma cónica de mi caja torácica. Acá ustedes pueden ver también la forma cónica de mi caja torácica. Conociendo ahora los pequeños reparos anatómicos, podemos evaluar lo que son las aberturas torácicas. Tengo una abertura torácica superior y una abertura torácica inferior. La superior tiene forma de un riñón y está delimitado entre las primeras costillas, el primer cartílago costal, el manubrio esternal y el cuerpo de la primera vértebra torácica. Un promedio de 10 centímetros de diámetro lateral y 5 centímetros antero-posterior en adultos.
La abertura torácica inferior va a estar delimitado por el cuerpo de T12, la costilla número 12, costilla número 11, el cartílago de la costilla número 10, hasta el sifoides external, de ahí da la vuelta. ¿Sí? Esa es la abertura torácica inferior y este ángulo que estoy describiendo acá tiene un nombre, es el ángulo de Charpe. Muy bien. Ya visualizamos la región posterior. Acá lo relevante de esta imagen es justamente este contorno que es prácticamente lineal con respecto a todas mis costillas. ¿Sí? Capaz se puede distinguir por ahí un contorno que implica cierta regularidad, ¿sí? Con referencia a las costillas próximas. La costilla no es totalmente ovalada, sino que posee zonas en las cuales la dirección del arco costal cambia de manera brusca. A esa variación de dirección del arco costal se denomina ángulos. Por ello es que la costilla posee un ángulo anterior y un ángulo posterior. Acá justo pueden distinguir, me parece con relativa facilidad, los ángulos posteriores de las costillas. Una imagen lateral en la cual ustedes pueden visualizar la relación que posee el esternón con los cartílagos costales y con las vértebras o con las costillas de mi caja torácica. ¿Sí? Y acá en la zona posterior destacan las articulaciones costo-vertebrales, que como ustedes pueden ver en algunas zonas, la cabeza costal se va a articular con los cuerpos de dos vértebras adyacentes y obviamente con el disco intervertebral ubicado entre esos dos cuerpos vertebrales adyacentes. Muy bien, esta imagen sirve para también describir la forma como las costillas se ubican en reposo, como ustedes pueden ver, hacia abajo, hacia adentro y hacia atrás, o simplemente oblicuas hacia abajo y hacia adentro. Al inspirar, estas costillas no solamente se separan unas con respecto a otras, disminuyendo el pinzamiento intercostal, sino que a la vez permite una mayor ampliación de mi caja torácica. Al inspirar entonces las costillas se van a separar y ello va a facilitar una mayor ampliación de mi caja torácica. El esternón ya lo describimos, el manubrio external, cuerpo external, la apódice sifoides. Acá está el ángulo de Lewis, cuyo ángulo justamente vendría a ser algo similar a lo que describí con respecto a las costillas, como el eje o el vector que define el manubrio cambia radicalmente cuando pasa al cuerpo de la costilla, del esternón, ¿sí? Por ello es que se vendría a ser el ángulo de Lewis. Y justamente acá ve la escotadura ubicada a nivel del ángulo de Lewis. Una escotadura formada en una porción por el manubrio y otra pequeña porción por el cuerpo, una escotadura en la cual se inserta el cartílago de la segunda costilla. Hablando de costillas, como les mencioné, las costillas poseen una extremidad anterior, un cuerpo y una extremidad posterior. Acá se puede visualizar mejor. Una extremidad posterior hasta el ángulo posterior de la costilla, un cuerpo y una extremidad anterior hasta el ángulo anterior de cada costilla. ¿Qué destaca en esta imagen? La presencia de la primera y segunda costilla. Ustedes pueden ver que la primera costilla presenta una cara superior, una cara inferior, un borde medial y un borde lateral. ¿Sí? Acá está la cabeza de la costilla, cuya particularidad es que ésta se articula directamente con el cuerpo de la primera vértebra torácica, no comparte vértebras, un cuello costal y un tubérculo costal que sirve para mi segunda articulación, además de la costo vertebral, la costo transversa. Lo particular de la primera costilla es que presenta una cara superior y una cara inferior, con un borde medial y un borde lateral. Y otra cosa que destaca es que a nivel de la región dorsal o superior de esta costilla ubicamos al tubérculo del músculo escaleto anterior, es decir, el tubérculo en el cual se inserta el músculo escaleno anterior, que es el tubérculo del Lisfranc. Muy bien, por delante pasa la vena subclavia y por atrás desde el tubérculo del Lisfranc pasa la arteria subclavia. Pasamos a la segunda costilla y vemos que presenta la misma disposición, una cabeza costal con un cuello costal, un tubérculo costal y acá se puede describir con mayor facilidad el ángulo posterior. Un ángulo que permite diferenciar lo que es la extremidad posterior de la costilla del cuerpo de la costilla, ¿sí? A esta altura entonces el ángulo posterior de mis costillas. Otra cosa que destaca es que esta costilla no posee una cara superior o inferior, ni interna ni externa.
Entonces la cara más lateral de esta segunda costilla es la cara superoexterna y la opuesta es la cara inferointerna. Sí, repito. ¿Qué presenta esta costilla? Una cara superoexterna en la cual se ubica la denominada cresta del músculo serrato mayor o serrato anterior y una cara inferointerna. Sí, como les digo, no es ni horizontal ni vertical, es intermedia. Posee dos caras oblicuas, una superoexterna y una inferointerna. Muy bien, y en la cara superoexterna ubicamos a la cresta de inserción del músculo serrato mayor o serrato anterior. Muy bien. Pasemos ahora a revisar rápidamente algunos elementos musculares de este complejo. Vamos a analizar rápidamente a los músculos intercostales. ¿Sí? La imagen que se ha desplazado ligeramente, vamos a pasar más adelante de ello. Vamos a revisar rápidamente este momento angular que ya lo hemos descrito en su momento, lo que les mencioné hace un ratito, como a nivel de la región superior de mi caja torácica, este ángulo conformado por un plano entre mi articulación costo-vertebral y costo-transversa es más paralelo al plano coronal. Por ello es que las costillas superiores incrementan más su diámetro anteroposterior que transversal, las llamadas costillas craneales. Y en la imagen de abajo vemos como la línea que les mencioné es más paralela al plano sagital, ¿sí? Por lo cual al momento de elevarse la costilla es más el incremento en transversal que anteroposterior. Finalmente eso va a favorecer que al haber más incremento en la región superior de mi tórax, en el diámetro anteroposterior, que con respecto a la mitad inferior de mi tórax, el esterno al inspirar se va a adelantar, se va a elevar y va a tender a verticalizarse. Muy bien. Los elementos articulares previamente descritos, la articulación costo vertebral, costo transversa, y en esta imagen ustedes pueden ver con mucha facilidad cómo la cabeza de la costilla termina articulándose con tanto la semicarilla articular inferior de la vértebra superior o suprayacente y con el cuerpo vertebral de la vértebra subyacente. Semicarilla articular inferior y semicarilla articular superior. Semicarilla articular inferior de la vértebra suprayacente y semicarilla articular superior de la vértebra subyacente. Dos semicarillas contiguas, la semicarilla articular inferior de esta vértebra y la semicarilla articular superior de esta vértebra y el correspondiente ligamento intraarticular que estabiliza la cabeza de la costilla con respecto al disco intervertebral. ¿De acuerdo? ¿Qué más destaca en esta imagen? La presencia de los denominados ligamentos radiados de la cabeza de la costilla. Ligamentos radiados de la cabeza de la costilla. ¿Qué más destaca? Los denominados ligamentos costo-transversos superiores. Ligamentos costo-transversos superiores. Muy bien. Ahora sí pasamos rápidamente a describir la musculatura en caja torácica. Iniciamos con los músculos intercostales. Tenemos tres tipos intercostales: los externos, los medios y los internos. Se definen como externos debido pues a que si evaluamos la caja torácica de afuera hacia adentro, los externos son los más superficiales, de ahí vienen los medios y finalmente los internos, que son los más profundos. Esta disposición o esta ubicación de mis tres intercostales no es similar para toda mi caja torácica. Quiere decir que en cada segmento de mi caja torácica no voy a encontrar mis tres tipos de intercostales. En la derecha hay la descripción justamente de la zona en la cual ubicamos a cada uno de mis intercostales. Lo que destaca es justamente que entre un intercostal interno y un intercostal medio encontramos lo que es el van intercostal, la vena, la arteria y el nervio intercostal, o la vena, arteria y nervio subcostal. ¿Para qué me sirve ello? Si yo tengo un paciente que por alguna razón tiene un derrame pleural y requiere una toracocentesis, un procedimiento para justamente drenar ese líquido pleural, siempre la punción debe realizarse a la altura del borde superior de la vértebra o de la costilla inferior, al nivel del borde superior de la costilla inferior o borde superior de la costilla subyacente. Si yo por aquí ingreso la aguja para tomar la muestra y más adelante analizar, o en todo caso quisiese colocar algún tipo de drenaje, ¿está bien? Debo justamente asegurarme que la aguja ingrese a esta altura, en el borde superior de la costilla subyacente o inferior.
De esta forma alejamos la zona de punción de la vena, arteria y nervio intercostal. Perfecto. Algo que se olvidó mencionar es que en la cara interna de estas costillas, de la tercera a la 12ª costilla, hay cara interna, borde superior y borde inferior. ¿De acuerdo? Destaca que si yo quiero colocar una aguja de punción a este nivel, debo hacerlo lo más alejado posible de este ván. Y ello es debido a justamente la presencia. Y lo que estaba justamente describiendo es que en la cara o en la región inferior de esta costilla superior o esta costilla, vemos un pequeño canal llamado el canal subcostal. Canal subcostal, donde la cual se va a ubicar el ván intercostal. Si yo hago la punción a esta altura, me alejo lo máximo del ván subcostal intercostal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Evitando la posibilidad de algún tipo de lesión. ¿Sí? Algunos textos refieren la distribución de mis músculos intercostales en base a la dirección de las fibras musculares, pero es más fácil describirlo en base a la ubicación. Pasamos rápidamente a ver el músculo diafragmático. El diafragma es un músculo esquelético bastante delgado, un músculo esquelético que posee una región central denominada centro frénico, la cual tiene forma de un trébol de 3 hojas, a partir del cual salen fascículos musculares hacia adelante, a los lados y hacia atrás. En la imagen ustedes pueden ver cómo este músculo diafragma se va a depositar en la región inferior de mi caja torácica, separando lo que es tórax de abdomen. Es más, este diafragma a nivel torácico posee una relación con la fascia transversa y de manera particular con lo que es la pleura parietal, mientras que la cara abdominal de este diafragma se va a relacionar con mi peritoneo parietal. ¿Sí? En esta imagen, como en la otra, ustedes pueden describir o establecer la ubicación de ese músculo diafragmático. Lo que les mencioné, siendo esta la región anterior y posterior, la zona central de este músculo diafragma posee una forma tripartita o está dividido entre franjas, lo que se denomina como la hoja de trébol. Y justamente desde aquí parten las fibras musculares anteriores que van al cifoide external, las fibras musculares laterales, de acuerdo, que va hacia el borde interno o la cara interna de mis últimos 4 pares de costillas, y unos fascículos musculares a posterior que forman los llamados pilares, que ahora vamos a describir. Acá ustedes pueden ver el mismo diafragma en una vista abdominal o desde una vista abdominal, una vista inferior, en la cual se describe la inserción de los fascículos musculares del diafragma a posterior. Ya se describió que hacia adelante va el cifoides external, a los lados se dirige hacia la cara interna de mis últimos 4 pares de costillas y a posterior se dirige a los cuerpos de las vértebras lumbares. ¿Sí? El primer arco, que es el primer pilar, que es el llamado pilar anterior, el derecho va a los cuerpos de las primeras 4 vértebras lumbares y el izquierdo va al cuerpo de las 3 primeras vértebras lumbares. Del cuerpo de L2 a la transversa de L1, acá ustedes pueden ver, del cuerpo de L2 a la transversa de L1 se establece un arco. ¿Sí? Se establece un arco llamado el arco del psoas, justamente debido a que a nivel de este puente que se le ha diseñado o este canal discurre el músculo psoas mayor. Músculo psoas mayor que conocemos se dirige finalmente al unirse previamente con el músculo ilíaco al trocánter menor del fémur. ¿Sí? Muy bien. Es el llamado pilar de segundo orden. Y el pilar tercer orden es el que va desde la transversa de L1 al vértice de la costilla número 12, el llamado arco del cuadrado lumbar. Entonces, recapitulando, el pilar de primer orden es aquel que en el lado derecho se dispone hacia los cuerpos de las primeras 3 a 4 vértebras lumbares y en el lado izquierdo las primeras 3. Segundo punto, el pilar de segundo orden forma el denominado arco del psoas, un pilar fibroso que va desde el cuerpo L2 a la transversa de la vértebra torácica o la vértebra lumbar L1. Y finalmente el arco del cuadrado lumbar, que limita al músculo cuadrado lumbar elevador de la pelvis. ¿Sí? Un arco fibroso
que va desde la transversa de L1, de la cabola de segundo orden, hacia el borde más libre o el extremo más libre de la costilla número 12, ¿sí? Llamado el arco o pilar tercer orden, delimitando lo que es el arco del cuadrado lumbar, del músculo cuadrado lumbar o elevador de la pelvis. Perfecto. Acá en esta imagen pueden ver ustedes cómo el diafragma termina limitando al momento de contraerse su descenso. El diafragma al contraerse va a descender, facilitando de esa manera el incremento del diámetro en vertical de mi caja torácica, y hasta ahí le voy describiendo, porque en realidad el diafragma es mucho más complejo de lo que se les acaba de mencionar. Entonces el diafragma al contraerse va a descender. Primer punto. Segundo punto, el descenso de ese diafragma va a estar regulado, va a estar restringido al generarse un punto fijo, que es el punto P para esta imagen, a la altura de la 10ª vértebra torácica. Al momento que el diafragma desciende, por un lado a nivel torácico tenemos el mediastino, que evita que el diafragma se siga sobreextendiendo, y por otro lado a nivel abdominal tenemos a los músculos de la plancha abdominal, ¿sí? Músculos de la plancha abdominal que contienen presión a nivel del abdomen, y que hay un punto determinado, esa presión intraabdominal va a dificultar el descenso del centro frénico. Entonces lo que se les quiere decir acá es que inicialmente al inspirar el diafragma se contrae y desciende, pero hay un momento en el cual durante esa inspiración debe dejar de descender, generando un punto fijo por las condiciones que les mencioné. Por encima tracciona el mediastino, por debajo comprime los músculos de la plancha abdominal. Si llegamos finalmente a este punto P, ¿qué va a pasar? Se genera este punto fijo a nivel de mi centro frénico, y los fascículos musculares que partían de ahí hacia las costillas se van a activar, facilitando entonces que las costillas con las cuales se va a relacionar se eleven, que son las costillas inferiores. Entonces, durante la inspiración hay un incremento importante del diámetro en vertical, de acuerdo en mi caja torácica, por la contracción del diafragma y su descenso, pero hay un punto en el cual este centro frénico debe dejar de descender. Los factores se les mencionó, y justamente como condiciono la presencia de un punto fijo, el extremo distal de esas fibras musculares que van a las costillas se va a activar, y finalmente la costilla se va a elevar, incrementando el diámetro en transversal. El desplazamiento biomecánico que se describe en la región inferior de mi caja torácica, o en realidad para el desplazamiento de las costillas inferiores, es un desplazamiento tipo hacia en cubo, mientras que el movimiento que se le atribuye a las costillas superiores es lo análogo a un brazo de bomba. Perfecto, entonces doy por entendido que el punto P implica la presencia de un punto fijo a nivel de mi centro frénico durante la inspiración, ¿sí? Con la finalidad de que los fascículos musculares que parten del centro frénico hacia las costillas se activen, se contraigan, y la costilla se empieza a elevar, ganando más diámetro en transversal que en anteroposterior. Perfecto. Esta imagen hace referencia a los músculos intercostales. Los más importantes, ¿cuáles son? Los intercostales externos, que son los inspiradores, y los internos, que son los expiradores. En la imagen 21 ustedes pueden ver cómo se dispone 1, 2, 3 costillas contiguas con un músculo S que se llama músculo supracostal, y la presencia de mis intercostales externos que poseen esta disposición, intercostales internos que poseen esta disposición. Con respecto a esta disposición, hay que tomar en consideración que el hecho de que se llame intercostal externo no tiene mucho que ver con la disposición de las fibras musculares. Si bien es cierto, coincide, pero más para una vista anterior de mi caja torácica. Si usted se percata, si yo visualizo la zona anterior de mi caja torácica, mis intercostales externos, de abajo hacia arriba, salen, pero si lo veo por cara posterior, de abajo hacia arriba, entran. Por ello, la dirección de las fibras musculares no debería ser la forma como se pretende ubicar a mi intercostal externo y a mi intercostal interno, sino con respecto a la ubicación. Muy bien, ahora miren, en la imagen 22 hacemos referencia con estas barras, con doble línea, así las voy a llamar, con estas barras, las costillas en exhalación, hacia abajo, hacia adentro y hacia atrás, ¿sí? Tomando en consideración que estas barras son lo equivalente a las costillas, y estas dos flechas que se miran es justamente el vector que se le atribuye al músculo intercostal externo, al contraerse este músculo va a facilitar la aproximación del punto O
al punto B1, consiguiendo que estas dos costillas se eleven, formando una nueva línea, del O a la punto 2, O' al B punto 2. Repito entonces, en reposo las costillas están hacia abajo, hacia adentro, ¿sí? Hacia abajo, hacia adentro, un oblicuo hacia abajo. Perfecto. Esta es la disposición de una costilla, esta es la disposición de otra costilla, y esta es la dirección del músculo intercostal. Se asume que al contraerse se aproxima el punto O con el punto B1 y las costillas tienden a horizontalizarse. Y si partimos de esa horizontalidad inspiratoria, mi intercostal interno tiene esta diagonal, ¿sí? Por lo cual las costillas se van a movilizar hacia abajo. Va a haber descenso costal, ¿sí? Pasamos esta tubuladura con doble línea a estas pequeñas líneas que describe el desplazamiento de las costillas, ¿sí? Perfecto. Entonces, por la disposición vectorial en ambos casos, en la imagen 22, al contraerse este músculo intercostal externo, se elevan las costillas durante la inspiración, y a esta imagen, donde yo inicialmente parto con mis costillas entre O y A', O' y B1, al exhalar, estas dos barras van a caer, llegando nuevamente a el diámetro original que se desarrolló antes de la inspiración. Como ustedes pueden ver, la aproximación entre el punto O y el punto A1 por mi intercostal interno hace que las barras desciendan y se formen líneas, en la disposición que ustedes ya conocen. Perfecto. Y para terminar esta parte del video, hacemos referencia a que en este caso, en el caso de la ventilación, no se cumple el fenómeno de inhibición refleja o inhibición recíproca, puesto que, como sabemos, para que se desarrolle este reflejo, tiene que relajarse el músculo antagonista para facilitar la contracción del agonista. En este caso, durante la inspiración, debe tratar de mantenerse la tensión a nivel de la región abdominal. ¿Para qué? Para que el descenso del diafragma sea regulado, ¿sí? Sea regulado. Si yo no restringiese el descenso total del diafragma durante la inspiración, difícilmente se va a presentar una condición en la cual se estabilice el complejo abdominal. Entonces, durante la inspiración, para que ese diafragma, el centro frénico del diafragma, logre un punto fijo, para facilitar la ampliación posterior de mis costillas inferiores, ¿de acuerdo? Hago referencia a que este mecanismo se denomina sinergismo abdomino-diafragmático. En pocas palabras, cuando se contrae el músculo diafragma y este desciende, ¿de acuerdo? Y este desciende incrementando todos mis diámetros costales, ¿de acuerdo? Para que el centro frénico al descender genere un punto estratégico, ¿de acuerdo? ¿Sí? Va a ser necesario que la musculatura abdominal se siga contrayendo, pero de manera isotónica excéntrica. O sea, ya no se contrae para cortarse y desarrollar actividad, sino que se va a elongar mientras mantiene la contracción, ¿de acuerdo? Se va a elongar mientras mantiene la contracción, y por ello contiene la pared abdominal, contiene las vísceras abdominales, ¿sí? Muy bien. Ese fenómeno de sinergismo entonces es necesario para que durante la inspiración no solamente al contraerse mi diafragma incremente el diámetro vertical, sino que a raíz de ello también se pueda elevar las últimas 4 costillas, ¿de acuerdo? Genera elevación costal de la zona inferior de mi parrilla costal, ¿de acuerdo? Entonces, relación sinergismo, ¿sí? Se ven casos en personas muy obesas en las cuales pues la tensión de la musculatura abdominal es muy pobre. Eso condiciona una dificultad para describir, o una dificultad para desarrollar una óptima inspiración. ¿Qué pasa entonces en un obeso cuando las vísceras están totalmente distendidas por la debilidad de la pared abdominal? No podría restringir el descenso de mi centro frénico, y si no restringo el descenso, no podría facilitar que se amplexen las costillas inferiores con las cuales este músculo se va a relacionar, ¿de acuerdo? Si tengo toda la masa abdominal distendida, las vísceras protruidas hacia adelante, mi centro frénico va a descender, solamente facilitando el incremento del diámetro vertical. Sería un paciente que solamente ventila con la caja torácica, solamente respira con la caja torácica. Muy bien. Entonces, concepto de sinergismo a nivel de la musculatura ventilatoria, sinergismo a nivel del proceso ventilatorio.
Perfecto, como conclusión del presente video, encontramos lo siguiente: la motilidad de la caja torácica depende en gran medida de las articulaciones costovertebrales y costotransversas. El diafragma es un músculo inspiratorio muy importante. Al contraer se va a descender. La contracción del diafragma es importante para garantizar una adecuada ampliación de las bases de la caja torácica, y la inspiración es un fenómeno activo, mientras que la expiración es un fenómeno pasivo, excepto la expiración forzada, ¿de acuerdo?, en la cual se genera un fenómeno activo. Entonces, como cierre o como conclusión, bajo otros términos, la inspiración es un fenómeno activo, puesto que hay que desencadenar motilidad a nivel de mis huesos, mis articulaciones, facilitando el incremento de los volúmenes de la caja torácica. Y por un concepto muy básico de física, si incrementan los volúmenes en mi caja torácica, disminuye la presión. ¿Con respecto a quién baja la presión? Con respecto al medio ambiente, y debido a ello el aire ingresa a los pulmones, al haber mayor presión afuera que adentro. Como eso genera incremento de cargas, o en todo caso, incremento de fuerza tensil a nivel de mi caja torácica, ¿sí?, esa deformabilidad, ese incremento de los diámetros se conoce como compliance o extensibilidad. El hecho de que al exhalar esta caja torácica vuelva a sus diámetros de origen va a garantizar una buena capacidad elástica o retractibilidad. Muy bien, buena capacidad elástica, buena retractibilidad. Entonces es importante la valoración de ambos puntos, tanto la capacidad del tórax para poder incrementar los diámetros al expirar, que es un fenómeno activo, que es la inspiración, que se denomina compliance o extensibilidad, y la capacidad de volver a sus diámetros de origen durante la exhalación, la cual depende de su capacidad elástica o retractibilidad. Muy bien, espero que el video haya sido bastante provechoso para ustedes. Revísenlo con calma. De repente este concepto de agonismo, sinergismo es un poco complicado. Una forma muy sencilla de explicar es la siguiente, de repente más sencillo. Para que el diafragma pueda descender con facilidad, es necesario que se active ante un proceso voluntario o involuntario. Recuerden que el nervio que va a inervar este músculo es el nervio frénico que sale del plexo cervical. Segundo punto, el descenso del diafragma no debe ser muy pronunciado, puesto que hay que restringir su descenso a nivel del centro frénico para que al momento de que éste deje de descender y siga inspirando, se active la musculatura que se dirige a las costillas y éstas se eleven, incrementando también el diámetro en transversal. Entonces el diafragma no solamente facilita el incremento del diámetro en vertical en mi caja torácica, sino también el incremento del diámetro en vertical. Muy bien, jóvenes, ha sido todo por hoy. Buenas noches.